Pues vamos a dar comienzo a la charla de manera puntual. Si están los amigos preparados, vamos a ello, vamos a arrancar. Y vamos a empezar comenzando diciendo que prácticamente en todas las culturas se ha identificado al ego pues, como un elemento negativo. Muchas doctrinas espirituales coinciden, hay una coincidencia, en considerar al ego pues, el peor de los adversarios, el principal obstáculo a vencer. Es el monstruo que arruina nuestras vidas, es el demonio que alimentado por la ignorancia pues, atiza en nosotros lo que es el vicio, el error, y son esas fuerzas de manera caóticas que se encuentran en nuestra propia psiquis, que nos inclinan hacia lo bestial, lo demoníaco, etc. Por eso prácticamente todas las tradiciones coinciden en señalar al ego como el principal obstáculo a vencer y tenerle en su punto de mira. Y para ello hay, para muestra un botón, hemos reunido pues, una serie de imágenes de carácter simbólico. No hemos podido abarcar, por supuesto, todas las tradiciones. Hemos señalado algunas de manera representativa que pueden ser de interés. Vamos a ir comentando brevemente las siguientes imágenes. Bien, tenemos en la llamada tradición cristiana, tenemos concretamente la imagen de San Miguel y el dragón. El dragón siempre va a ser un elemento que nos vamos a encontrar en prácticamente todas las tradiciones como representativo precisamente de esas fuerzas oscuras que habitan en nuestra psiquis, de ese ego, de esos yoes, y la figura celeste de San Miguel en este caso, pues sometiendo a lo que es esa fuerza demoníaca, ese dragón, ese demonio, esa serpiente que veremos que también está representada como una serpiente en otras tradiciones. Huelga decir lo mismo prácticamente del mito de San Jorge, la figura de San Jorge, pues también venciendo a lo que es el dragón. Tenemos en Egipto al dios Ra, en esta imagen, luchando contra Apep, lo que es el dragón egipcio, llamado Apophis entre los griegos. En Babilonia, pues el dios Marduk se enfrenta a Tiamat, el dragón serpiente de las profundidades marinas. Tenemos esa imagen identificativa que es original de Babilonia, de la serpiente. Y tenemos en el libro de Job, en el libro de Job, se describe al Leviatán, que encarna lo que es la figura del ego. En el mito védico, en los Vedas, el Indra, el dios guerrero, se enfrenta a Vitra, lo que es el dragón. También tenemos en lo que es en Persia, en lo que es la tradición persa, como Ormuzd se enfrenta a Arimán, simbolizado también por el dragón, por la bestia, etc. Por supuesto, en el budismo tenemos Buda vence a Mara, lo que es la bestia infernal. Tenemos también en la mitología germánica, pues Sigfrido vence al dragón Fafnir y en este caso Thor vence a lo que es la serpiente Midgard. En la mitología griega, Apolo venciendo a Pitón y teníamos como imagen de portada al mito de Perseo venciendo a la medusa mitológica, todo un clásico en la representación de lo que es el ego. Bien, también tenemos pues, una serie de gárgolas representando a los yoes, esas figuras animalescas que aparecen en ciertas catedrales. Las gárgolas vierteaguas, gárgolas distintos yoes vierten el agua. Esos yoes representan las bajas pasiones, pues malgastando lo que son las aguas de la vida, con figuras animalescas. En la propia alquimia, en los propios libros de alquimia, también representan ese combate contra el ego, con figuras animalescas, como es este caso, esta figura extraída del libro de la piedra filosofal de Lamsbrick. Y como no podía ser, tenemos al gran Kabir, al gran Maestro Jesús, expulsando a los mercaderes del templo. Figura totalmente simbólica, representando en este caso los mercaderes, pues los yoes, y el templo, que es el templo de lo que es el propio templo del cuerpo físico. Bien, hay un aspecto que favorece al ego
y tiene que ver precisamente con eso que es el tiempo. A través del tiempo lo que el ego hace simplemente es acomodarse a las circunstancias, porque el ego realmente no puede hacer, todo sucede a través de él y tiene la triste ilusión de hacer. El tiempo no mejora el ego, sin embargo, pues hay pues quizás una serie de escuelas que conceptúan el hecho de que con el tiempo el ego va evolucionando y así el hombre llega a Dios. Esto realmente es una falacia, luego explicaremos por qué. Entonces, digamos que el tiempo por sí solo y la mecanicidad lo único que hace pues, es complicar y cristalizar aún más a los yoes. El tiempo y la manifestación del ego sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de control, lo que hace es robustecer al ego. El ego, con el tiempo, lo que hace es complicarse más, volverse más perverso, etcétera, etcétera. Con lo cual, el tiempo es un aliado del ego. Bien, tenemos un ejemplo que está relacionado precisamente con los niños. Pues, generalmente lo que expresa un niño pues es inocencia, son características propias de eso que es la esencia, de eso que es la chispa divinal, de eso que es el Buddhata, que es justamente nuestra chispa divinal, la esencia, que es algo totalmente que no tiene nada que ver con eso que es el ego. Entonces, los niños todavía expresan características como la inocencia y alguna otra serie de cuestiones que son propias del Buddhata. Incluso los niños en el Antiguo Egipto, pues todavía más no había caído el ego en la perversión que estamos viendo actualmente y los niños podían disfrutar de una serie de características como la telepatía, la clarividencia y tenían múltiples facultades naturales y propias del Buddhata y jugaban en medio de la naturaleza con los elementales. Los elementales, que por cierto será otra de las charlas que daremos mucho más adelante y que es realmente bastante interesante. Hoy en día, prácticamente siglo XXI, comparar a los niños que había en Egipto con los niños de hoy, pues es prácticamente media, pues una distancia demasiado grande. Hoy ya los niños prácticamente, como es sabido, pues no disfrutan de esas propiedades desde el cual disfrutaban los niños egipcios. No encontramos niños clarividentes, niños telépatas, sino niños imbuidos pues prácticamente en lo que es el ego que con la edad se va desarrollando. Con lo cual, podemos decir que en el caso de la Rosacruz y el ego, pues aquellos que pretenden incursionar en el estrecho sendero de la Rosacruz, bueno, prefieren explorar muchas veces a que su propia situación pues, pueda mejorar, a que su situación de pareja pues, pueda arreglarse o mejorar, a que su situación laboral pueda mejorar, y en ese caso lo que están haciendo, digamos, que es prorrogar el trabajo interno, prorrogar su incursión en lo que es el sendero de la Rosa y la Cruz, están dejando para más adelante, cuando sus circunstancias puedan ser más favorables, lo que es la autorrealización. Hay que entender que de esa manera lo que hacemos es pues dar pábulo al ego y en ese sentido lo que hacemos es retardar algo que es un trabajo que tenemos que tomar conciencia de que debemos de realizar en el momento actual. Bien, digamos que propiedades, características son propias del ego y de la conciencia, bien diferenciadas. En el caso del ego, ya hemos dicho que es totalmente demoníaco, maligno, la conciencia es divina y hay una característica que es muy evidente. Una de las funciones del ego es la razón, y una de las propiedades del Buddhata es la intuición. De tal manera que una persona que sea consciente, alguien que haya despertado conciencia, obviamente va a ir utilizando más su propia intuición en detrimento de la razón. Ningún intelectual se podría decir que es inteligente. Una de las propiedades de la conciencia despierta es la inteligencia. Y una de las características precisamente de la intelectualidad de un ego realmente robustecido es precisamente la intelectualidad, la razón, no la intuición y no la inteligencia. Por eso el Rosacruz es suprarracional, está por encima de lo que es la razón, ha trascendido la razón y utiliza concretamente su intuición y el sintetismo conceptivo.
La Rosacruz, por tanto, no es racional, sino es consciencial. Y como es consciencial, lo que propugna la enseñanza precisamente es eso, el despertar de la conciencia. Pero aquí nos encontramos con varios problemas. Uno de esos problemas tiene que ver concretamente con el aspecto sexual. Aquí estábamos viendo una imagen perteneciente a cuando hemos hablado de la esencia, frente a lo que es concretamente la conciencia. Hemos dicho que, haciendo un pequeño paréntesis, la esencia corresponde a lo que es el Buddhata, y lo que es el ego constituye la multitud de yoes y valores positivos y negativos. La personalidad corresponde a, pues, una cuestión circunstancial del tiempo relacionada con la educación, la adquisición de una serie de valores, a veces tendencias mecánicas, etcétera. Entonces, nada tiene que ver la esencia con el ego y la personalidad se disuelve con el tiempo. Bien, estaba comentando que una de las problemáticas del ego tiene que ver con las propias aguas. El gran adalid del ego tiene que ver precisamente con la dilapidación de nuestra energía sexual. El ego se refuerza cuando existe la dilapidación de esa energía, cuando existe el derrame de las aguas seminales, cuando existe eso que llamamos fornicación, fornicación como sinónimo de orgasmo, como sinónimo de derramar el mercurio de la filosofía secreta, nuestras propias aguas espermáticas, lo que hace es fortalecer al ego. Lo que debemos es aprender precisamente a transmutar esas aguas mediante las prácticas que enseña la Orden Rosacruz en sus distintas modalidades, las prácticas de transmutación sexual, transmutación unipolar, bipolar e integral. Por lo tanto, debemos de cortar uno de esos alimentos preferidos y preferibles del ego para seguir subsistiendo y reforzándose, que es dilapidar esas aguas, no orientar adecuadamente nuestra energía sexual, nuestra fuente de vida, para poder utilizarla, encauzarla hacia nuestro despertar, hacia el despertar de la conciencia. Otro de los obstáculos tiene que ver con eso, que es la identificación y el autoengaño. Vemos en este pequeño ejemplo, pues un pequeño gato mirándose en lo que es un espejo y lo que ve es un león. Muchas veces, por falta de autoobservación, falta de autocrítica, falta de discernimiento, tenemos una imagen falsa de nosotros mismos. Siempre pensamos que somos lo mejor. Sí, podemos admitir, pues de cara a la galería, que tenemos una serie de defectos, pero lo que caemos realmente es en el error muchas veces de la identificación, que es lo que impide precisamente una adecuada observación. Es decir, de manera continua nos identificamos con todo, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta, con lo que realmente sentimos, etcétera, etcétera. Es decir, no hemos aprendido ni sabemos separarnos del objeto de nuestros pensamientos, sentimientos, etcétera. Nos identificamos con todo. Y de esa manera nosotros pensamos que somos pues un yo permanente, inmutable. Por el mero hecho de tener un nombre y un cuerpo físico pensamos que tenemos un único yo. Por el mero hecho de tener unas tendencias o un aprendizaje mecánico de una serie de cuestiones, pensamos que tenemos un único yo, cuando lo que tenemos son cientos y miles de yoes que son los que dominan la máquina humana, que son los que nos duermen en la más absoluta conciencia. Entonces, esa idea es muy importante comprenderla a su vez con el tema de la identificación. Si no hay autoobservación, obviamente nos vamos a identificar con todo y vamos a pensar que todo lo que se manifiesta a través de nosotros, cualquier tipo de pensamiento, tendencia, deseo, pues forma parte de nuestro único yo. Y vamos a seguir pensando esa cuestión, esa idea, y eso es un error. Tenemos que comprender que somos muchos, somos cientos y miles de yoes, que nuestra psiquis está totalmente fragmentada en cientos de yoes, que cada uno tiene sus propios deseos, sus propios planes. Hay inclusive, como en cualquier ciudad, en cualquier comunidad de vecinos, yoes que se asocian entre sí para conseguir objetivos comunes. Hay yoes que están asociados y que están frente a otros. Un auténtico caos. Nuestra psiquis es un caos. Lo que tenemos concretamente que es empezar a autoobservarnos para aprender a ver realmente cómo funciona nuestra psicología y aprender a estudiarnos.
Para vencer al enemigo hay que estudiarle, hay que observarle. Y en este caso el enemigo es el ego. Y si hemos subtitulado la conferencia como el enemigo secreto, es precisamente porque el ego busca mil y una argucias para sobrevivir, busca mil y una argucias para camuflarse incluso intelectualmente. Entonces, es complicado a veces con ciertas sutilidades del ego captar cuestiones que son difíciles de controlar, pero a la hora de empezar a autoobservarse hay que empezar por algún lado, quizás por aquellos elementos que son más evidentes, para luego poco a poco ir profundizando más en cuestiones un poquito más refinadas y sutiles, donde se maneja lo que es el ego, pues con total maestría, ¿no? Hay que vencer esas cuestiones empezándose a observar. Otro de los obstáculos que tenemos es la falta de autocontrol. Ya veremos cuando hablemos de los 5 valores que uno de los valores corresponde precisamente con la muerte del ego, que ahora hablaremos del mismo, pero tenemos que empezar a controlar la manifestación yoística. Tenemos que empezar a controlar lo que es la manifestación de los yoes, porque si los yoes se manifiestan, se van robusteciendo, se van volviendo concretamente más fuertes, se van asentando más en nuestra psiquis. Y según pasa el tiempo, va a ser más complicado pues controlar los mismos. Y luego hay una cuestión que me gustaría destacar, que tiene que ver precisamente con ciertas afirmaciones que se han hecho por parte de muchas personas en muchas escuelas y que llevo escuchando durante muchos años. Siempre he escuchado quizás como argumento cuando se habla de la muerte del ego o del trabajo interior que tiene que ver precisamente con el ego, pues algunas personas, incluso algunas que son miembros destacados de ciertas escuelas, ciertas asociaciones, etcétera, una afirmación con la que por supuesto no estamos de acuerdo. Ellos afirman que a la sombra hay que integrarla, que no se puede luchar contra la sombra, sino que lo que hay que hacer es integrarla. Bien, esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Este argumento es un argumento que es precisamente un mecanismo de defensa del propio ego para no ser detectado y no morir, no ser controlado. Y lo que hace falta en este caso es tomar conciencia de que no puede quedar absolutamente ninguna sombra dentro de nosotros. En la conferencia anterior, Saskia preguntaba, una de los asistentes, si a la hora de hablar de la muerte del ego tendríamos que considerar también los valores positivos del ego. Evidentemente, todo lo que consideren valores positivos o que consideremos valores positivos que forman parte del ego, de los yoes, también deben de morir. Lo único que puede quedar es conciencia, no puede quedar ni resto de los yoes, ni sombra alguna. Un Rosacruz no tiene sombra alguna, es todo luz. Un verdadero maestro Rosacruz pues ha eliminado concretamente todos los yoes de su psiquis y lo único que queda en sí es conciencia despierta. Bien. Vayamos pues entonces al proceso de la muerte del ego. El ego, como hemos comentado, lo que quiere es perpetuarse a lo largo de los siglos y para ello empleará, como he comentado, un ejemplo, pues mil y una argucias pues para sobrevivir, para no ser detectado y esgrimir mil y argumentos en contra de lo que es la Rosacruz, la enseñanza, excusas, retardar el trabajo o simple y llanamente decir que la enseñanza no sirve. Bueno, esas son argucias del ego. El ego, digamos que es el carcelero de la esencia, pero hay una parte que no ha sido absorbida por el ego, que es concretamente una parte trínica que corresponde a nuestro burata. Esa parte trínica tiene concretamente los átomos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada yo, cada uno de los yoes aprisiona una parte de conciencia. Y son miles de yoes los que cargamos dentro, con lo cual el trabajo es inmenso. Lo que tenemos por delante es un trabajo totalmente que es una gran obra. Cuando alguien despierta conciencia, lo que despierta precisamente es ese budata o esa parte trínica, esa unidad trínica, que en la actualidad constituye lo que es la esencia, lo que es el budata. Un yo disuelto significa pues un átomo más de conciencia. Por eso es necesario llegar a ese despertar, ¿no? Bien, el aspirante, en base a la vivencia de los 5 valores de la Rosacruz, de los cuales hablaremos brevemente al final, pues llega un momento supremo que es el despertar de la conciencia. Pero
Si queremos hablar de eliminar los yoes, porque hay que eliminarlos, tenemos o necesitamos algo más. La propia mente de por sí, la mente no puede eliminar nada. Necesitamos un elemento adicional, que es precisamente mediante las prácticas del gran arcano, del arcano solar, pues despertar eso que es el fuego sagrado de Kundalini. Lo que es concretamente en lo que es en la mitología, en lo que es algunos relatos mitológicos, pues ha representado ese despertar de Kundalini de muchas maneras. Tenemos en la mitología artúrica cómo el rey Arturo extrae lo que es la espada de la piedra. Obviamente esa espada está representando el fuego sagrado. La espada de poder, Excalibur, es el fuego sagrado y se extrae de la piedra del gran arcano, que es justamente el tercer tipo de transmutación, es la transmutación integral, que son las prácticas de transmutación alquímica de energía sexual. Eso que se llama Saja Maituna, Ulvareta Yoga, Tantra Blanco, Arcano Solar, Arcano AZF, en fin, hay distintos sinónimos o denominaciones para denominar concretamente esa práctica. Y tenemos a la Divina Madre precisamente, que es esa espada que es otorgada precisamente a alguien que se va a constituir en maestro o se va a constituir en rey de sí mismo. Tenemos aquí otras imágenes bastante bellas. El despertar de Kundalini, cómo sube por la espina dorsal. Hay que dejar claro una cosa. Requisito sine qua non para despertar Kundalini es el despertar de la consciencia. Nadie podría entender un despertar de Kundalini y sería este absolutamente imposible si no hay un previo despertar de la conciencia. Aquí tenemos otra imagen bella. Bien. Vamos a hablar concretamente, brevemente, de las partes, de las fases en las cuales se divide lo que es el trabajo de disolución o muerte del ego. Hemos comentado que la mente de por sí nada puede hacer. Necesitamos despertar conciencia y el despertar de Kundalini. Y una vez que se han cumplido estos dos requisitos, tenemos por delante tres fases. La primera fase tiene que ver con eso que llamamos comprensión creadora. Por medio de la meditación, el Buddhata ya despierto puede comprender lo que es concretamente la dialéctica de los yoes y posteriormente pasaremos a una segunda fase que es la captación de la honda significación del yo comprendido. Entonces este trabajo, todavía en esta segunda fase, lo realiza lo que es el Buddhata. Y la tercera fase ya es un trabajo que realiza precisamente la Divina Madre, nuestra Divina Madre Kundalini, nuestra espada de poder, ese fuego ígneo que sube por la columna vertebral, por lo que es el Nadi Shushuma, por el interior de la columna vertebral, coronando vértebra tras vértebra tras superar muchísimas pruebas dentro del sendero iniciático y en la fase correspondiente dentro del sendero de la iniciación. Y esa fase es la fase de aniquilación. La fase de aniquilación obviamente es disolver a polvareda cósmica cada uno de los yoes que han sido previamente comprendidos y de los cuales se ha captado concretamente la honda significación de los mismos. Impedir que se manifieste los yoes no es disolverlos. Necesitamos disolverlos por medio de este modus operandi del cual estamos hablando. Bien, solo es posible disolver los yoes con el fuego sagrado de Kundalini. Es una idea muy importante. Hemos encontrado otra idea en otras escuelas, totalmente contraria a lo que pregona la Rosa Cruz. No sabemos realmente cuál es la pretensión, quizás sea pues otro argumento del ego para sobrevivir, y es el hecho de que algunos afirman de que, bueno, se puede concretamente controlar el ego, disolver el ego, no es necesario Kundalini. Pues bien, es otra idea falaz, es otra idea falsa, y necesitamos esa espada de poder para poder emprender ese trabajo. Necesitamos acudir a nuestra Divina Madre que despierta en nosotros ese fuego sagrado para poder eliminar los yoes. Bien, antes de entrar a hablar concretamente de qué es lo que sucede si no hacemos ese trabajo con el ego, vamos a recapitular y a resumir estas últimas ideas. Dos requisitos para, en principio, emprender el trabajo de la muerte del ego. Primer requisito, el despertar de la conciencia. Segundo requisito, el despertar de Kundalini. Kundalini despierta gracias a las prácticas del Saha Maituna, en bodas alquímicas, la práctica de transmutación integral, que también se denomina arcano solar, gran arcano, arcano AZF, Udvareta Yoga, Tantra Blanco, etc. Y tres fases
en las cuales se divide lo que es el trabajo de la muerte del ego. La primera fase es la fase de comprensión creadora, la segunda fase es la comprensión de la honda significación del yo, y la tercera fase es la de aniquilación del yo previamente comprendido. Bien, pero ¿qué sucedería si digamos que ninguno de nosotros emprende o quiere emprender ese trabajo relacionado con el ego, con la muerte del ego, con el despertar de la conciencia, con la vivencia de los 5 valores de la Orden Rosacruz, para poder conseguir la autorización, realizar la gran la obra del Padre e ingresar en la encarada luz del absoluto? ¿Qué sucedería? Bien, simplemente lo que sucedería es que se cumplirían nuestros ciclos vitales de existencias y lo que no nos hemos preocupado de realizar nosotros mismos, la propia naturaleza, la ley, lo va a realizar ahí dentro, en las infradimensiones del planeta Tierra. Recordemos ese libro maravilloso, que es la Divina Comedia, donde aparece Dante y Virgilio, pues digamos que incursionando en esas infradimensiones, llamadas ahí círculos dantescos, donde el ego se va desintegrando poco a poco hasta llegar hasta el centro planetario y quedar reducido a polvareda cósmica. Pues eso es lo que realmente sucede cuando alguien ha cumplido esa serie de ciclos, llega al final de sus ciclos vitales de existencias, y lo que hace concretamente es involucionar en las infradimensiones del planeta Tierra, en lo que llaman los infiernos cristianos, lo que es el Averno romano y otra serie de denominaciones relacionadas con otras culturas, etcétera. Entonces, cuando el ego es reducido a polvareda cósmica ahí en el centro planetario, después de haber pasado por todos los círculos dantescos, entonces el ego es reducido a polvareda cósmica en su totalidad, la conciencia, el Buddhata, queda totalmente liberado y de nuevo asciende a lo que es el reino mineral para volver a iniciar otro ciclo más dentro de lo que es su avance para poder nacer un día como ser humano, poder incursionar de nuevo con las enseñanzas de la Logia Blanca y lograr su autorrealización. Ese Buddhata en el reino mineral deberá también pasar por el reino vegetal, deberá pasar también por el reino animal y dará un salto y se convertirá un día en un ser humano. Y ese ser humano, de nuevo, vivirá lo que es precisamente el drama del ego y, quién sabe, quizás, conforme a la ley o su propia voluntad, poder incursionar, como ya he comentado, las enseñanzas de la Logia Blanca, toparse con un vehículo de expresión de la Logia Blanca como es la Rosacruz y poder realizar lo que es la obra del Padre. Bien, para ello terminamos la charla resumiendo precisamente cuál es el modus operandi, cuáles son los valores, las herramientas de trabajo que tenemos que desarrollar para poder realizar esa gran obra. Esos son los 5 valores de la Rosacruz, que es la esencia de la enseñanza. Esos 5 valores son vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. El valor de la vida habla precisamente de nuestras propias aguas, la transmutación sexual de nuestras aguas espermáticas en luz, en un fuego crístico, para alimentar a nuestra esencia, a nuestro Buddha. Con lo cual no debemos dilapidar esas aguas, debemos de transmutarlas. El valor de la muerte, precisamente, estamos hablando de la muerte en el día de hoy, de la muerte del ego, y es la muerte mística, que es la muerte del ego. Empezando por realizar un control magnífico, como hemos comentado anteriormente, que era necesario hacer para que el ego no se robustezca, sino se vaya debilitando poco a poco y vaya de nuevo la conciencia, pues en un momento dado, estar preparada para poder llegar a ese ansiado despertar. Con lo cual, ese valor de la muerte inicialmente es el control, para posteriormente, después de cumplir los requisitos de los cuales hemos hablado hoy, llegar a la muerte total del ego. El valor de la libertad habla precisamente de dividir la atención en 3: individualidad, acción, ubicación. Recordarse como Buddhata, como individualidad, recordar lo que estamos haciendo en un momento dado, la acción, y la U de ubicación, extender la atención hacia lo que estamos haciendo, hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que dividimos la atención en 3 sintiéndonos uno. El IAU, la clave del IAU, individualidad, acción, ubicación, tiene que ver precisamente con la autoobservación y con el recuerdo de sí. Esta idea la ampliaremos en otra charla para hablar exclusivamente de la misma. Y faltarían 2 valores, que es el valor del amor y el valor de la sabiduría. El valor del amor, pues amar al prójimo más que a nosotros mismos, y un ejemplo de ello es precisamente dar la enseñanza a todo el mundo, dar la enseñanza gratuitamente, la enseñanza de la Rosacruz, y bueno, luego ya corresponde al receptor de la enseñanza querer vivirla o no, pero dar la oportunidad a otros, al igual que se nos ha dado a nosotros, de poder vivir la enseñanza.
Y por último, lo que es el valor de la sabiduría, que es amar a Dios sobre todas las cosas y, en ese sentido, hacer la voluntad del Padre. Bien, pues esto es un poco el resumen de lo que es la charla del día de hoy, que ha tenido que ver precisamente con el ego. Para mostrar las últimas imágenes que tenían que ver precisamente con los ciclos dantescos, tenemos unos grabados muy bellos del pintor Doré, que son estas. Y la última imagen corresponde precisamente al trabajo que acabamos de hacer. El caballero lucha contra el dragón, que es el ego, para rescatar a la dama, es decir, a la conciencia. Y ese es precisamente el trabajo de la Rosacruz, aniquilar el ego para despertar conciencia. Muchas gracias a todos y si hay alguien que quiera hacer pues, alguna pregunta, transmitir alguna idea, etcétera, pues intentaremos responder. Muchas gracias. Una consulta, Rafael. Sí. ¿Para el despertar de la conciencia existe algún requisito indispensable? Bueno, para el despertar de la conciencia existen varios requisitos indispensables. Alguien despierta conciencia de manera indefectible si vive esos 5 valores, pero evidentemente, tal como he comentado, dentro de esos 5 valores son todos importantes, pero cobra importancia no solo trabajar con las propias aguas espermáticas y no derramarlas en las prácticas de transmutación, el valor concretamente de controlar el ego, difundir la enseñanza gratuitamente, hacer la voluntad del Padre y vivir lo que es el IAU, el recuerdo y la conservación. Esos 5 aspectos, esas 5 herramientas vividas, realmente vividas, llevan a la aspirante Rosacruz indefectiblemente al despertar de la conciencia. Con lo cual sería vivir los 5 valores al unísono como requisito fundamental. No un valor más importante que otro. Como decía el maestro Johansson, no hagáis un cuadrado de vuestra pentalfa, no hagáis un cuadrado de vuestra estrella particular, de esa estrella pentalfa de 5 puntas maravillosa, sino vivir los 5 valores al unísono. Bien, pues simplemente darles de nuevo las gracias y emplazarles a próximas charlas donde iremos desgranando poco a poco lo que es la enseñanza. Seguimos con las conferencias introductorias, ya iremos avanzando un poquito más adelante y bueno, les esperamos a todos en estas charlas. Muchísimas gracias a todos.